vamos a tocar un tema muy interesante. Un tema muy interesante que tiene que ver con lo que en un momento dado estamos viviendo en la actualidad. Sin lugar a dudas, ustedes que son asiduos a las noticias, ya sea a través de medios digitales o por noticias a través de televisión, yo no sé si han notado que diario, si no es exagerar mucho, una de las noticias que regularmente aparece entre muchos de los encabezados tiene que ver con el conflicto árabe-israelí en la actualidad. Ya sea que aparezca como un encabezado por alguna situación que pasó en ese tiempo o por alguna situación que a lo mejor no llama mucho la atención, pero que sin lugar a dudas es importante esa información por lo que pasa o por lo que llega a afectar en el Medio Oriente. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con el conflicto árabe-israelí. Por eso, el tema de hoy es Proyecto Ismael. Este Proyecto Ismael, que no nació hoy, en la hostilidad y el conflicto no es reciente, aunque de alguna manera tenemos nosotros que decir que el conflicto que hay entre Israel y los árabes, especialmente con la zona norte, tiene que ver con tierra, pero más allá de lo económico y de la posesión de la tierra, es un conflicto que sale o surge de la rivalidad entre dos hermanos. Y esta rivalidad, que vuelvo a repetir, tiene que ver con el proyecto Ismael, fue firmado, llamémosle así, por tres personas hace muchos años. Y me refiero a Abraham, me refiero también a Sarai, su esposa, y a Agar, la sierva egipcia, que en algún momento de su vida, cuando Abraham tenía 85 años, y posiblemente Sara tendría unos 75 años, era unos 10 años menor que Abraham, pero Sara era estéril. Y en algún momento se sentaron a la mesa, firmaron un tratado que le surgió como una idea a Sarai. Abraham le pareció bueno y Sarai aceptó. Y firmaron este tratado que va a generar a lo largo de los siglos una hostilidad que hoy en día nosotros estamos viviendo, la hostilidad del conflicto árabe-israelí. Y esa hostilidad surge desde Abraham, desde Agar y de Sarai. Ahora, vuelvo a repetir, no es reciente, aunque en un momento dado nosotros tendremos que, quiero apuntar algunas situaciones que son importantes que usted sepa. Lo que tiene que ver con el conflicto, tanto económico o como de tierra o de posesión, sí es reciente. Tiene que ver con una aceptación del pueblo de Israel allá por mayo de 1948, donde Israel fue aceptado en las Naciones Unidas y fue reconocido como una nación, como un Estado independiente. Y a partir de allí inicia un conflicto territorial que por años pues han estado en esa lucha y en ese conflicto. Pero ese conflicto es reciente, 1948, les repito, en donde la ONU, en una serie de votaciones después de haber expuesto por qué sí, por qué no, finalmente en esas votaciones se reconoce a Israel como Estado, en una porción que en la actualidad conocemos como Palestina. Sin embargo, en la parte norte queda dividido precisamente por lo que se le conoce como los palestinos. Algunos son de origen árabe, otros no. Otros vivían allí desde mucho tiempo atrás y fueron heredando sus tierras de generación a generación. Otro dato que quiero dejar en claro es que cuando nosotros escuchamos árabes
regularmente lo vamos a identificar con una de las tres religiones monoteístas, con musulmanes. Y no es así. Podemos nosotros encontrar árabes que no profesan la religión musulmán. Y al revés, podemos nosotros encontrar musulmanes que no son de origen árabe. De hecho, hay algunos países que no tienen que ver nada con los árabes y toda la nación se puede catalogar como una nación musulmán, con una fe musulmán. Y esto debe quedar claro, porque regularmente nosotros cuando vemos una imagen de un árabe, siempre lo vamos a identificar como musulmán. No es cierto. Y no todos los árabes son musulmanes, sino todos los musulmanes son árabes. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, allá en el sur, hay una fuerte presencia de musulmanes, especialmente en la zona de Chiapas. Hay regiones, pueblos que son musulmanes, todas las familias. Y creo que de alguna manera nosotros como cristianos tendría no solo que ponernos a pensar, que tendría que ponernos a reflexionar en qué tanto como cristianos hemos extendido el Evangelio, al grado de que hay regiones que las hemos dejado desamparadas del Evangelio. Y obviamente ha habido cabida y ha habido oportunidad para que otras religiones, como en este caso musulmanes, puedan estar y tener presencia en nuestro país. Y es una presencia fuerte. La tercera cosa que quiero poner en claro es que además de este conflicto de rivalidad que surge entre tres personas, Abraham, Agar y Sarai, este conflicto se va a hacer mucho más grande allá por el siglo VII después de Cristo. Después de que el profeta Mahoma tiene unas revelaciones y cuando escribe el Corán, se dice que tardó como 10 años, no recibió la revelación de la noche a la mañana, sino en 10 años va escribiendo el Corán. Al día siguiente, después de su muerte, uno de los líderes musulmanes que habían aceptado y abrazado la fe ahora reciente de Mahoma, en ese momento él ordena que todas las visiones y las revelaciones que había tenido Mahoma se escribieran en un libro, y ese libro es el que nosotros conocemos como Corán. El Corán está dividido en suras, lo que para nosotros serían capítulos. Se dice que hay en cierto sentido alguna contradicción, porque mientras en una sección del Corán se dice que se ordena que amen los musulmanes o los que están abrazando la fe de Mahoma en Alá, se les ordena que amen a sus hermanos los judíos. Y por el otro lado también el mismo Corán ordena que quien rechace la fe musulmán pues tenían que ser perseguidos y se les tenía que pues enfrentar en la yihad o una guerra santa. Y eso surge a partir del siglo VII, en donde entonces empieza poco a poco a generar ya una confrontación entre dos naciones, ahora musulmanes, directamente hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, y empieza a haber una animadversión que poco a poco se va haciendo más grande. A partir de 1948, entonces es cuando literalmente casi se hace una guerra, que todos los días hay muertos en esa región de Palestina. Ahora bien, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 16. Y quiero que veamos, voy a leerlo todo el pasaje, por favor. Quiero que usted siga con su vista este pasaje. Es corto el capítulo, son 16 versículos. Y quiero que siga con su vista, porque quiero que entienda, por favor, en dónde surge este conflicto. Y quiero sacar rápidamente después algunas lecciones que pueden ayudarnos para nuestra vida, tanto lecciones de Abraham y Sara y de la lección de Agar, ¿de acuerdo? Así que este conflicto empieza con tres personas que se sientan a la mesa con una preocupación. La preocupación es que Abraham no tenía descendencia hasta ese momento.
Abraham tenía 85 años. Sara estaba más joven, 10 años atrás, pero tenía dos problemas. Aunque en cierto sentido estaba más joven, bueno, ya no estaba en edad de tener hijos y nunca pudo tenerlo porque ella era estéril. Así que ese era otro problema. Y se sientan a la mesa. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham. Sarai significa princesa. No se nos habla mucho de la vida de Sarai. No se nos dice de dónde es, de dónde viene. Lo que sí se nos dice es que posiblemente Abraham había casado con Sarai cuando él estaba en Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, recuerde por favor, el llamado de Abraham surge cuando él tenía 75 años. Él muere a la edad de 175 años. Así que son 100 años de un crecimiento en fe. Son 100 años de tomar decisiones incorrectas, de errores, de descalabros, de cosas acertadas. Y aquí viene una situación que lo que pasó en este tiempo, aquí, hoy en día, lo estamos viviendo y se está reflejando. Y déjeme decirle esto antes de continuar. Nuestras decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros. Si nosotros creemos que al sentarnos y tomar una decisión, en esa decisión solo voy a ser yo el afectado, la verdad de las cosas es que no. Esta historia nos ilustra que la decisión que ellos tomaron afectó, aunque en cierto sentido Dios tuvo, no en cierto sentido, Dios tuvo que intervenir, pero afectó. Y hoy en día vemos este conflicto sangriento todos los días, muriendo allá en la región de Palestina, enfrentándose árabes, palestinos, judíos, palestinos, judíos, árabes. Sigo leyendo, por favor, versículo 4. Y él, es decir, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio Agar a Sarai, que le llamaba su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Fíjese qué interesante. Tomamos una decisión y le echamos la culpa a otro. La que tomó la decisión, aunque Abraham tuvo en parte el haber aceptado, pero quien decidió decirle a Abraham: toma a Agar y concibe un hijo a través de ella, fue Sarai. Y cuando Sarai empieza a tener conflictos, empieza a tener problemas porque Agar le menospreciaba estando encinta Agar, fíjese por favor lo que hace Sarai, lo que regularmente nosotros hacemos. Tomamos una decisión y si nos sale mal, empezamos a señalar a otros, le echamos la culpa a los demás. ¿Qué es lo que hizo a Sarai? Vea por favor, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta, mi burla, mi vergüenza, la situación que yo estoy viviendo, sea sobre quién, sobre ti. Y Abraham a lo mejor en su interior dijo: ¿y yo qué? O sea, tú tomaste la decisión. Yo como buen esposo, yo acepté, ¿no? Pero Sarai le dijo: mi afrenta, mi vergüenza sea sobre ti. Tú tienes la culpa. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta ella, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, aquí está Dios. Dios está presente. Y que vea lo malo que ha sido. ¿Cuál era el problema? ¿Se da cuenta?
¿Por qué regularmente nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones? ¿Por qué regularmente cuando algo sale mal, nosotros empezamos a buscar culpables? Aunque en un momento dado ni siquiera tengan, como decimos acá, vela en el entierro. Pero tú y tú. Bueno, y yo, el que provoqué esto, ¿por qué no asumo la responsabilidad y acepto esto? Creo que esa es la diferencia. Cuando vemos a David, cuando cayó en pecado, ujú, David, después de ocultar, tratar de minimizar su pecado y fue descubierto su pecado, no le quedó otra. Y lo que hizo David es ser un hombre y asumir su responsabilidad. Y le dijo, contra ti, yo he pecado. Él no dijo, ¿para qué pones allí a Betsabé toda encuerada? Si tú sabes cómo soy. O sea, él asumió y le dijo, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y por eso más adelante dice David, al corazón contrito y humillado no vas a despreciar tú, oh Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios y empezamos a buscarle, reconocemos nuestros pecados y reconocemos que en este momento estamos como estamos y llegamos a donde vamos a llegar es por la decisión incorrecta de nosotros, Dios puede intervenir. Y por eso Dios le llama a David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí cayó en pecado, sí, pero supo reconocer su pecado, arrepentirse y volverse a Dios y no buscar culpables. Versículo 6. Respondió Abraham a Sarai, he aquí que tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Una decisión en base a un conflicto que se tiene. Y ahorita vamos a ver rápido eso. Y le halló el ángel de Jehová cuando ella iba huyendo. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo el ángel de Jehová, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde va? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros escuchamos o leemos la expresión el ángel de Jehová, en teología se llama teofanía y es una manifestación visible de Dios. Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás y nadie le ha visto. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Gedeón ve al ángel de Jehová que se le aparece en su llamado y después él dice, ay de mí que yo he muerto porque he visto a Dios. La expresión, y cada vez que nosotros encontremos el ángel de Jehová, se va a referir a Dios mismo, una teofanía, una manifestación visible de Dios o corporal de Dios. Y cuando nosotros estudiamos un poquitito la vida de Jesucristo, estamos hablando de esa manifestación visible de Dios a través de Jesucristo. Así que cuando se habla del ángel de Jehová, no es un ángel común y corriente, es Dios mismo. Aquí vea una razón por la que yo le estoy diciendo esto. Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Un ángel común y corriente no podría haberle prometido lo que Dios promete solamente. Dios había llamado a Abraham y le había dicho, yo te multiplicaré tu descendencia. Dios se lo dijo. Ahora aquí, cuando le dice el ángel de Jehová le está diciendo, multiplicaré tu descendencia. Así que no es un ángel común y corriente, es Dios mismo hablando con Agar.
Ahora, fíjese algo bien interesante. En todo el Antiguo Testamento solo hay una ocasión, la única ocasión en la que el ángel de Jehová habla, se le aparece y habla a una mujer, es Agar. No hay nadie más. A la única mujer a la que se le aparece es Agar. Lo interesante es que Agar era de origen egipcio. Era una sierva, era una esclava que posiblemente en el tiempo cuando Abraham había estado allá en Egipto a causa del hambre y subió, pues subió también Agar como una sierva de Sara. Les digo, lo interesante es que en todo el Antiguo Testamento es la única vez que el ángel de Jehová le habla a una mujer, Dios hablándole. Y eso es sumamente interesante que puede chocar aún en la teología más ortodoxa de los judíos. Primero, que Dios mismo está estableciendo o haga un pacto o un compromiso con una mujer que ni siquiera tenía, que ni siquiera era semita, ¿sí? Que ni descendía siquiera de Noé, de uno de sus hijos, de Sem. Y aquí Dios está hablándole a una mujer, sierva, esclava, y le está hablando a una mujer que también podría chocar en la teología más fundamentalista de algunos judíos. Dios está hablando y haciendo un compromiso con Agar. Leo, versículo 9. ¿Sí? Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Jehová oye o Dios oye. Y Dios mismo es el que le está diciendo que ese iba a ser el nombre del niño que había concebido Agar. Ahora, vean las características de este niño que se iba a llamar Ismael, el proyecto Ismael, la característica de su carácter desde que era niño y la característica precisamente de todos sus descendientes. Me estoy refiriendo a los árabes. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de sus hermanos habitará. ¿Será fiero? Ujú. La mano de él contra todos y todos contra él. Su carácter. Y esos son ellos. O sea, son de carácter fiero, terrible. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Está hablando ahora Agar. Agar, después de ser una mujer de origen egipcio, una mujer de influencia politeísta porque creció en Egipto. Sus padres posiblemente, tampoco se nos dice mucho de Agar, sus padres posiblemente influyeron en ella en tomar alguna fe o alguna religión. Ahora, Agar tiene un encuentro con Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Sara. Ahora ya no tenía que ver ese encuentro por lo que ella había oído de Abraham o de Sara. Ahora ese encuentro y esa relación que va a establecer Agar con Dios, tiene que ver con un encuentro y una relación de intimidad por lo que Dios le había prometido. Y entonces ella le llama a Dios el Dios que ve. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. Porque dijo, no he visto también al que me ve. O sea, yo venía huyendo y venía sin esperanza, pero tú me viste y yo te vi. Tú me viste
cómo estaba caminando por este desierto desesperada, huyendo del conflicto y de la aflicción que me había provocado Sarai. Pero ahora tú eres el Dios que ve. Tú eres el Dios que ve mi conflicto. Tú eres el Dios que ves mi corazón. Y lo que quiero decirles hoy en esta mañana es exactamente lo mismo. Quizá en algún momento se ha identificado con Agar, huyendo de la aflicción, huyendo de ciertos problemas, pensando que está sola o que está solo, y que en medio de ese desierto Dios empieza a hablar con usted y Dios le ve. O sea, Dios no está ausente de nuestros conflictos. Dios no está ausente de nuestras aflicciones. Dios no es un Dios que está allá en el cielo y de repente solo se asoma y ve y dice, pobres de estos jóvenes, pobres de estos chavos. O sea, Dios es el Dios que viene, interviene en la historia y cambia nuestra historia. Porque Él nos ve y nosotros le vemos. Ahora, fíjese qué interesante es otro detalle que lo vamos a ver más adelante. Ese lugar donde tiene un encuentro Agar va a ser un lugar simbólico a lo largo del pueblo de Israel. Allí fue donde Isaac tiene un encuentro con Rebeca en el pozo del viviente que me ve, el Dios que me ve. En ese pozo fue también donde Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y va a ser emblemático ese pozo, ese lugar en donde Dios nos ve. Me salto, sigo leyendo, por favor. Dice 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, le llamó Ismael, Dios que ve. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, rápido, quiero dejarles algunos detalles muy interesantes. Cuando estamos hablando de Ismael, porque aquí aparece Ismael, el proyecto de Ismael. Les decía, se sientan en una ocasión, se sientan a la mesa, y está Sarai, está Abraham y está Agar. Y entonces a Sarai se le ocurre la fabulosa idea de decirle a Abraham, mira, yo ya estoy vieja, soy estéril y no puedo darte un hijo. Y Dios te había dicho que haría de ti una gran nación, pero no vemos para cuándo. Así que, ¿qué te parece si aquí está Agar, que es mi sierva? Tómala, ten relaciones con ella y ella va a procrear un hijo y ese va a ser el hijo de la promesa. Agar no tiene ningún problema, ¿no? O sea, Agar, como todos los hombres obedientes, y más en una situación como esta, dice, no hay problema. Había visto a Agar muchas veces y pues no le pareció ningún problema. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Lo que le estaba proponiendo Sarai a Abraham no era algo indecoroso, no era algo inmoral. Número uno, era una costumbre de aquellos tiempos. Cuando una mujer era estéril, podía tener descendencia a través de algunas de sus siervas. Hoy en la actualidad le llamamos vientres subrogados o podríamos nosotros pensar lo que está haciendo. Ahora, esto se hizo ley. De tal manera que entonces Agar iba a ser la madre biológica del hijo de Abraham. Y la madre legal iba a ser Sarai. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no era nada inmoral de lo que le estaba proponiendo Sarai a Abraham. Era parte de la costumbre. Pero recuerden, por favor, hoy en la actualidad hay algunos otros medios para que no haya ninguna relación, relación que implique un contacto entre él y ella, nada más,
sino que puede ser in vitro o de otras formas, ¿no? Ya sea adopción o lo que sea. No le estaba proponiendo algo inmoral. Lo que le estaba diciendo era algo legal en su tiempo y lo que le estaba diciendo, mira, ella puede darte un hijo, va a ser la madre biológica, pero cuando nazca yo lo tomo o igual lo va a criar un tiempo y yo lo tomo. Nada más que las cosas suceden diferentes, me explico, pero ahora déjeme decirle. Y entonces Agar le dice, ella será la biológica y yo seré la madre legal. Estaban sentados a la mesa. La preocupación es la preocupación que muchos de nosotros tenemos cuando le pedimos a Dios algo y parece que Dios no responde o que está tardando en responder. Y estamos orando y el tiempo está pasando y las cosas no están sucediendo. Aquí había tres justificaciones que en su momento, yo no sé si podremos llamarle pretexto, pero fueron las justificaciones que se argumentaron. La primera justificación tenía que ver con la esterilidad de Sarai y era irreversible. No había manera de, a menos que hubiera habido un milagro, pero no había manera natural que ella pudiera haber tenido un hijo. Además que ya estaba grande, ¿me explico? O sea, ya tenía 75 años. Así que era estéril. Si no le dio hijos muchos años atrás, menos a esta edad. La primera, Sarai le dice, mira, es que estoy vieja y soy estéril. La segunda justificación es el asunto teológico. Sarai argumenta que su esterilidad es por culpa de Dios. ¿Sí? Versículo 2. Le dice Sarai a Abraham, dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Dios me hizo estéril. Así que yo no tengo la culpa. Dios me hizo a mí. O sea, sin lugar a dudas, ninguna mujer es responsable de su esterilidad o igual, ningún hombre es responsable de la situación de su esterilidad. Sin embargo, en este caso, le echan la culpa a Dios. Soy estéril y ya ves, así Dios me hizo, así Dios quiso que pasara esto. Y la tercera justificación para tomar esta decisión y firmar en este nuevo proyecto era de Dios está tardando. Dios nos prometió que ibas a ser padre de una gran nación. Pero ahorita han pasado 10 años. Abraham ya tenía 85 años, ¿sí? Versículo 16, vea que cuando cuando nace Ismael, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar le dio a luz a Ismael. Así que Abraham ya tenía 85 años. Si bien es cierto, le quedaba mucho tiempo por vivir. Vivió hasta los 175, pero pues también ya estaba viejo. Y además de eso, Dios está tardándose. Nos dijo hace 10 años que nos iba a dar un hijo y no vemos por dónde viene esta situación. Cuando estas cosas los ponemos en la mesa, posiblemente nuestra fe pueda flaquear y tomar una decisión porque no se han cumplido las cosas como deberían de cumplirse, podría afectarnos a nosotros. Es en este momento precisamente que Abraham vacila. Abraham le hubiera dicho, no te preocupes, Sarai. Dios me dijo que iba a ser un hijo, no de un siervo, en el capítulo anterior. ¿Sí? Dios me iba a dar un hijo a mí y de ti. Así que no te preocupes. Dios va a hacer su obra en el tiempo oportuno. Sin embargo, Abraham flaquea. Nuestra fe muchas veces, aunque usted y yo podamos decir que nuestra fe es firme, que le creemos a Dios, pero cuando pasamos por tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos en donde se necesita tomar una decisión ya, porque hay varias cosas
que en nuestro parecer o en la mesa no se han cumplido y no se están cumpliendo, entonces empezamos a ver opciones. Dejamos de ver la promesa de Dios y empezamos a buscar opciones, empezamos a tocar puertas. Porque por allí alguien nos dijo que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Cosa que no está en la Biblia. Entonces, Abraham empieza a flaquear. Y es aquí donde usted y yo tenemos que ser más fuertes. Mire, sin que pierda este pasaje, rápido, quiero que vaya conmigo, porque quiero dejarle este versículo que es muy interesante. El libro de Habacuc, por favor. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, subraya esto por favor, como una responsabilidad. Cada vez que de repente usted diga es que está tardando esto. Aunque tardare, ¿qué es lo que Dios dice? Espéralo. Estoy en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y luego cierra otra vez. No tardará. Ahora, ese no tardará no tiene que ver con mi tiempo, sino con el tiempo de Dios. O sea, mi tiempo es ahorita, ya lo necesito. Y el tiempo de Dios es muy diferente porque Él lo ve desde otra perspectiva. Porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y por eso le dice, aunque tardare, espéralo. ¿Ha estado orando por alguna situación en específico y que de repente piense que está tardando? ¿Ha estado orando por algo que no ha habido solución y que está tentado a tomar alguna otra decisión que usted puede justificar, como lo hizo Sarai, ¿sabe? Pero que en realidad Dios le dice, no, tienes que esperar. Vea por favor esto, aunque tardare, versículo 3, dice, aunque tardare, y aquí subraya esto, espéralo. Sé que nos cuesta mucho trabajo esperar, pero una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida es paciencia. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Sí, trabaje, haga las cosas, no se siente, decir, no, pues un día tal vez, no. Haga las cosas, pero si no se dan, siga esperando, siga esperando, siga esperando. Porque sin duda vendrá, dice este pasaje, y no tardará. Ahora, regrese rápido, por favor, conmigo al capítulo 16. Porque ahora quiero cerrar rápidamente con alguna situación que tiene que ver con la vida de Agar. Pero nada más rápido, les doy dos detalles más interesantes de la vida de Ismael. De esta situación sale Ismael, de una decisión del proyecto de no esperar. Nace Ismael. Dios le dice a Agar, no te preocupes, yo voy a hacer de tu descendencia, de Ismael, un hombre que va a ser también padre de una gran nación. Y se está refiriendo a los árabes. Ahora, mire, una situación. En esta primera ocasión, Dios le dice a Agar que regrese. Ella salió huyendo. Ya no aguantó la aflicción y ella sale huyendo. Y en ese desierto Dios le habló y le dice, a través de ti yo también voy a traer una gran nación. Van a ser ismaelitas. A los árabes también se les va a conocer como ismaelitas. Y Dios prometió a Abraham que a través de Ismael también sería un pueblo con una gran nación. Interesante. Cuando más adelante Abraham engendra a Isaac, Abraham, Isaac, que es el hijo
de la promesa, lo dice en la Escritura. Y después Isaac engendra a Jacob y a Esaú, dos hermanos que tienen rivalidad. Uno le roba la primogenitura a otro, y me estoy refiriendo a Esaú. Cuando Esaú huye o sale de la casa de su padre, de Isaac, él toma a una mujer y se casa con una mujer de origen ismaelita. Es decir, con, ¿qué sería? Descendiente de su abuelo, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Y se casa con una ismaelita. Su nombre es Mahalat. En el capítulo, nada más para que si ustedes quieren anotar por allí, en el capítulo 25 está esta historia, ¿no? Y en el capítulo 25, en el versículo 12, también se nos inserta una situación interesante. Ismael tiene 12 hijos que van a ser príncipes. De estos 12 hijos van a ser 12 tribus igualmente que van a tener presencia en esa región de los árabes. Van a tener presencia porque son hijos de Ismael. Y el último dato que quiero nada más comentar, que cuando murió Abraham, al ser sepultado, fue sepultado por sus dos hijos. Estaban allí presentes. Estuvo presente Isaac, el segundo hijo, el hijo de la promesa, y estuvo también allí presente, sepultando a Ismael. Aunque por tiempo, cuando eran adolescentes, hubo conflicto entre ellos y se separaron, cuando muere Abraham, donde estaba Ismael, regresa y va y sepulta a su padre cuando está al lado de su hermano Esaú. En ese momento esa rivalidad se derriba. Ahora, rápido, por favor, mire, un detalle que quiero comentar con ustedes con respecto a Agar. Agar tomó una decisión como quizás muchos de nosotros tomamos, una decisión en base a un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Sarai le afligía. Y cuando estaba de aflicción, de decir que a Sarai le afligía, es que le empezaba a hacer o le hacía la vida de cuadritos a Agar. Y llegó un momento en que Agar ya no aguantó y se levanta y huye. ¿Sí? No toma una decisión, huye. Hay una diferencia entre tomar una decisión y huir. Yo tomo una decisión, y puede ser decisión apresurada, pero la pienso un poquito. Aquí no. Aquí ya era una situación inaguantable en la que entonces Agar se levanta y huye porque ya no aguanta lo que le estaba haciendo Sara. Pero déjeme decirle una cosa, cuando usted y yo tomamos una decisión o huimos, como en este caso, Dios nos va a hacer posiblemente lo mismo que le hizo a Agar. Versículo 8, 7. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Mire, dos preguntas que le hizo Dios a Agar. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Agar pudo responder una. ¿De dónde vengo? Vengo huyendo. Pero no pudo responder la segunda. ¿A dónde voy? No sé. No tengo dirección. Yo creo que cuando usted está tomando o va a tomar una decisión en base a lo que, de dónde viene, pero no sabe a dónde va, es importante que se regrese. Porque es lo que Dios le dijo a Agar. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le dijo, bueno, yo vengo de este lado. ¿Y a dónde vas? Pues no sé dónde. Yo vengo huyendo de este conflicto. Y así que Dios le dijo, no, regrésate, no es el tiempo. Versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué situación en la que a veces Dios nos pone, pero no es para seguirnos lastimando, sino es para forjar carácter? Es para que cuando llegue el momento nosotros tomemos la decisión correcta y tengamos un carácter que posiblemente fue formado, sin lugar a dudas, en base a dificultades, aflicciones, problemas, pero no tomé una decisión apresurada.
Así que Dios le dice, mira, está bien, yo sé de dónde vienes, pero como no sabes a dónde vas, yo te voy a decir una cosa, regrésate porque yo tengo que seguir tratando contigo. Y Agar regresa. Vamos a ver más adelante que tiempo después, cuando ya nace Ismael, entonces no huye Agar, sino que Abraham toma la decisión de decirle, tienes que partir. Y Agar sale ahora con su hijo. ¿Me estoy explicando? Pero ya era una situación diferente. Mientras ustedes y yo no estemos seguros de hacia dónde vamos, todavía necesitamos estar bajo el trato de Dios. Yo quiero cerrar con esta reflexión. La primera que tiene que ver con Abraham, aprender a esperar. ¿Ha estado orando por alguna situación y no se ha dado? Espere. El proyecto Ismael salió bien, pero de allí en adelante empezaron conflictos hasta hoy en día. Agar tuvo que regresar porque Dios quería seguir tratando con ella. En el Corán se habla de Agar como una mujer de personalidad, de carácter, porque aunque si bien se hablaba de un hombre como Ismael fiero, ¿sabe una cosa? El carácter de Ismael no pudo haber sido formado por una mujer endeble. El carácter de Ismael en esa situación donde tenía que enfrentarse en ese desierto, no pudo haber sido educado por una mujer temerosa, miedosa, sino por una mujer sola, pero con carácter, porque había sido tratada por Dios. Quisiera pedirle si pudiéramos ponernos en pie un momento y quiero cerrar este tiempo. Uno, por favor. Si ha estado orando y pidiéndole a Dios algo y no ha venido, espérelo. ¿Me explico? Espérelo. No tome una decisión que más adelante le vaya a afectar. No se apresure a tomarla. Y número dos, si la situación que está viviendo, en donde sea, trabajo, casa, familia, es una situación donde dice, ya no aguanto más. Espere, Dios está tratando con usted. Cierre sus ojos. Los que están en casa, terminando de oración, queremos darle las gracias y cerramos esta transmisión.